Tenemos que hablar de Moldavia, que en su momento se habló bastante de si sería el siguiente objetivo de Putin, de si Transnistria, esa región que no es considerada un país, pero que casi actúa como tal, podría ser un actor clave para Rusia en Moldavia. Bien, pues a finales de septiembre, tanto Rumanía como Ucrania hicieron público que se están planteando ayudar a Moldavia si Rusia decidiera cortarle el suministro de gas. Y es que cabe mencionar que Moldavia tiene un problema bastante gordo, porque su central eléctrica más top, la más rentable, la que más le aporta, es la de Kuzyurgan. Seguramente no se pronuncia así, pero bueno, se escribe así. Que le aporta casi el 70% de la electricidad que se consume en Moldavia. Y esta central funciona a base de gas ruso. Ahora bien, ¿dónde está situada esta central? En la región de Transnistria. La cual, como os decía, no sorprendería si acabase actuando como una especie de satélite del gobierno ruso. Y es que Transnistria tiene lazos históricos, culturales y actualmente incluso económicos con Rusia. Y estos lazos son muy fuertes debido a cuestiones históricas y étnicas de este territorio. Esto lo conté en un vídeo que hice en mi canal principal de YouTube. Transnistria tiene lazos históricos, culturales y actualmente incluso económicos con Rusia. Y estos lazos son muy fuertes debido a cuestiones históricas y étnicas de este territorio. Transnistria está situada en la región de Besarabia, una zona que actualmente pertenece a Moldavia y Ucrania. Históricamente, Besarabia ha sido la frontera entre los territorios rumanos y los que pertenecían a rusos y ucranianos. Y con el paso de los siglos, en lo que hoy es Moldavia, quedó una mayoría étnica latina, mientras que en lo que hoy es Transnistria, había una mayoría étnica eslava. Entonces, cuando llegó la Primera Guerra Mundial, la parte occidental de la actual Moldavia pertenecía a Rumanía, sin embargo, el territorio de Transnistria quedó bajo dominio de la Unión Soviética. Y no todo quedó ahí, sino que en 1924 la Unión Soviética creó la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia y estaba situada en lo que hoy es territorio de Ucrania. Sin embargo, la idea era expandirla hacia tierras del Reino de Rumanía, y esto fue posible en 1940, cuando los rumanos cedieron ante la presión. Y de este nuevo territorio, el sur, el norte y el este se le dieron a Ucrania, y el resto fue denominado como República Socialista Soviética de Moldavia. Y en esta nueva Moldavia, la región de Transnistria se convirtió en la zona más industrializada, llegando incluso a aportar casi la mitad del PIB de Moldavia. Y el resto de Moldavia, en lugar de industrias, se plagó de agricultura. Entonces, con esta situación, la cosa estaba bastante tranquila, pero esto cambió en la década de los 80. Y es que la Unión Soviética de Gorbachev fue más flexible en torno a la política a nivel regional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el gobierno de Moldavia pudo reinstalar el alfabeto latino, cosa que no hizo mucha gracia a las minorías ucranianas y rusas de Moldavia. Y unos años más tarde, en 1991, con la disolución de la Unión Soviética, se produjeron los cambios gordos. Para empezar, Moldavia proclamó su independencia de la URSS y se tanteaba la posibilidad de reunificarse con Rumanía. Y estos hechos no gustaban nada en Transnistria. Por ello, en 1992 declaró su independencia de Moldavia y esto provocó una guerra de 4 meses entre ambas partes. Eso sí, mientras que Moldavia contaba con un ejército recién creado y con la ayuda de Rumanía, en Transnistria contaban con unos 9.000 milicianos y con el apoyo de una parte del ejército soviético, que se habían quedado en Transnistria. Y esto fue lo que le permitió a Transnistria resistir y acabar firmando el 21 de julio de 1992 un alto al fuego. Esto supuso dos cosas muy importantes. La primera es que se oficializaba la presencia del ejército soviético en Transnistria. Y la segunda, que Moldavia no intentaría desarrollar nuevas acciones militares en el futuro contra Transnistria. Sin embargo, Moldavia nunca ha reconocido a Transnistria como Estado independiente, pero ni Moldavia ni ningún otro país, ni siquiera Rusia. Eso sí, a nivel práctico, Transnistria funciona como si fuese un país, o sea, tiene su propio presidente, su propia capital, que está en Tiraspol, tiene moneda propia, fuerzas armadas e incluso un equipo de fútbol bastante conocido, el Sheriff Tiraspol, el cual suele jugar la Champions e incluso ganó al Real Madrid en el Bernabéu. Aquí me corregisteis en comentarios, no suele jugar la Champions, solo creo que sé
se consiguió colar un año y justo ganó el Madrid. En el 2021. Vale, pues esto es, porque el resto ya digo, es porque le interesa este territorio a Rusia, pero esto ya, si queréis, os veis el vídeo entero. Todo este rollo, todo este auto-spam era para situarnos y ver el porqué de los lazos históricos de Transnistria con Rusia. Ahora bien, aunque el 70% de la electricidad consumida en Moldavia viene desde allí, desde Transnistria, también es cierto que el 30% restante proviene de Ucrania. Y esto es importante, porque en caso de un corte desde Transnistria, Ucrania ya ha dicho públicamente que asistiría a Moldavia con más electricidad, por tanto tendrían ahí un fuerte apoyo. Además, Moldavia podría también contar con otra ayuda, la de Rumanía, en la cual Moldavia tiene almacenados hasta 35 millones de metros cúbicos de gas. ¿Y qué supone esto? ¿Es mucho o poco? Pues en la práctica, estos 35 millones de metros cúbicos de gas suponen unos 10 días de vida para Moldavia si de golpe y porrazo se le corta el suministro de gas ruso al país. Y es que a día de hoy cabe decir que Gazprom ya ha reducido en un 30% el suministro de gas ruso a Moldavia vía Transnistria. La razón, según Gazprom, se debe a que Ucrania se niega a transportar más gas y no le ofrece los servicios con total plenitud como hacía antes. A su vez, Gazprom también ha dicho a Moldavia que si no pagan sus deudas antes del 20 de octubre de este año, de 2022, se reservan el derecho a cesar totalmente los suministros de gas al país. Y así está la situación en Moldavia actualmente. Lo único que a mí me chirría, sinceramente, esto ya opinión personal, es que si Rusia le corta el gas por completo a Moldavia, también se lo está cortando a Transnistria, y Transnistria necesita más gas ruso que Moldavia. Por tanto, no sé si ahí acabará habiendo algún tipo de chanchullo por el cual si Rusia le corta el gas a Moldavia, a Transnistria le siga dando algo de gas, pero no al resto del país, o si finalmente, como perjudica a Transnistria, pues Rusia / Gazprom no corten finalmente el gas a Moldavia y simplemente reduzcan la cantidad de gas como han hecho hasta ahora. Ya se verá qué sucede con esto, pero esta es la situación.